Cadenas invisibles me aprisionan en este tormento eterno, un bucle temporal que me condena a revivir una y otra vez la pesadilla de mi existencia pasada. Soy Eduardo, un alma atormentada por las sombras de mi antiguo ser. En esa vida extinta, yo era el rey de un mundo egoísta, un tirano disfrazado de hombre de negocios. Mi universo giraba en torno a un único eje, yo mismo. Las demás personas eran meras marionetas en mi teatro de ambición, piezas que manipulaba con maestría para alcanzar mis objetivos. Mi corazón, si es que alguna vez lo tuve, era un bloque de hielo impenetrable a la compasión. Solo veía oportunidades para explotar, debilidades que conquistar. En la despiadada jungla de la gran empresa donde trabajaba, yo era un depredador de élite. Mi astucia para leer las mentes y jugar con las emociones me convertía en un maestro de las negociaciones. La ética era un concepto ajeno a mi vocabulario. Si alguien me pedía ayuda, solo evaluaba si podía obtener algo a cambio, y lo hacía con una sonrisa angelical, camuflando mi avaricia bajo una falsa amabilidad. María, la dulce recepcionista, era mi víctima favorita. Su bondad y disposición eran un maná para mis planes egoístas. La cargaba con tareas adicionales, desde traerme café hasta recoger mis paquetes, sin siquiera una palabra de agradecimiento sincero. Su sonrisa radiante era solo un reflejo de su ingenuidad, una ceguera que le impedía ver al lobo con piel de cordero. Carlos, el humilde conserje del edificio, era una mera sombra en mi camino. Un hombre curtido por el trabajo duro, con las manos callosas y la mirada cansada. Para mí, era invisible, un simple engranaje en la maquinaria de mi comodidad. Lo ignoraba por completo, salvo cuando necesitaba que puliera mi oficina, arreglara una lámpara o cambiara el agua del dispensador. ¿Para qué molestarme en conocer su historia, sus sueños o sus penas? Su única función era servirme. Laura, mi vecina de al lado, era la joya de la corona en mi colección de marionetas. Una mujer solitaria con un alma noble escondida tras una fachada de timidez. Yo me acercaba a ella con una amabilidad fingida, invitándola a cenas o cafés, pero mi interés no era su compañía, sino su preciada colección de antigüedades. Con halagos y falsas promesas, tejía una red de engaños para ganarme su confianza, y en última instancia, despojarla de sus tesoros, a precios irrisorios. Así transcurría mi vida, un desfile de mentiras y manipulaciones. Mi corazón, marchito por la arrogancia, era incapaz de sentir empatía o remordimiento. Pero la crueldad del destino tenía otros planes para mí. Un día me desperté en esta prisión temporal, condenado a revivir una y otra vez las consecuencias de mi egocentrismo. El día que comenzó todo amaneció como cualquier otro, o al menos eso creía yo. El sonido de mi alarma, una melodía que alguna vez elegí por su energía, pero que ahora solo significaba la monotonía de mi existencia, me arrancó de mi letargo. Me levanté como una marioneta de la rutina, sin saber que ese día marcaría el inicio de mi tormento eterno. El cielo, antes un lienzo azul infinito, estaba ahora teñido de un gris amenazador. El aire fresco de la mañana, promesa de nuevas oportunidades, ahora me golpeaba el rostro como una bofetada de realidad. Caminé hacia la estación de metro, sumido en mis pensamientos egoístas, tejiendo estrategias para ascender en la despiadada escalera corporativa. El día transcurrió como un déjà vu macabro, reuniones interminables, llamadas telefónicas asfixiantes, negociaciones tensas. Todo se desarrollaba con la precisión de un reloj averiado, repitiéndose una y otra vez. Pero algo había cambiado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando salí de la oficina. El cielo se había oscurecido de repente, como si un velo de oscuridad se hubiera cernido sobre la ciudad. Un relámpago rasgó el cielo, seguido de una sacudida que pareció atravesarme. Y entonces lo sentí, un tirón, como si el tiempo mismo me estuviera jalando hacia atrás, hacia un abismo incierto. Llegué a casa confundido y exhausto. Me acosté temprano, esperando que el bálsamo del sueño borrara la inquietud que me atormentaba. Pero cuando la alarma sonó al día siguiente, una ola de terror me invadió.
Era el mismo día, la misma luz tenue del amanecer, la misma melodía irritante de la alarma, las mismas noticias repetitivas en la televisión. Al principio, lo tomé como una mala broma del destino, una pesadilla de la que despertaría pronto. Pero cuando el día se desarrolló exactamente igual que el anterior y terminé muriendo en el mismo accidente absurdo, la cruda realidad me golpeó con la fuerza de un mazazo. Estaba atrapado en un bucle temporal, condenado a revivir el mismo día una y otra vez. Cada ciclo era un espejo que reflejaba mi propia miseria. Las mismas conversaciones, los mismos eventos, las mismas muertes. Intenté desesperadamente cambiar mis acciones, alterar el curso de los acontecimientos, pero nada parecía tener efecto. Estaba atrapado en una prisión de tiempo, condenado a repetir mis errores eternamente. La desesperación se apoderó de mí. Grité, lloré, supliqué por una salida, pero solo el silencio infinito me respondía. Cada día que pasaba era una tortura psicológica, una agonía sin fin. ¿Cuánto tiempo tendría que soportar este tormento? ¿Existiría alguna forma de escapar de esta prisión temporal? La esperanza se fue diluyendo como la arena entre mis dedos, dejando solo un abismo de desesperanza en su lugar. Los primeros días, al descubrirme atrapado en este bucle temporal, todo me pareció un juego macabro. Despertaba con una sonrisa irónica, consciente de que, sin importar mis acciones, al final del día, el ciclo se reiniciaría. Como un videojuego donde la muerte es solo un punto de control, una oportunidad para volver a empezar. Mi rutina se transformó en una farsa grotesca. Me levantaba, vestía con automatismo y salía a la calle. A veces intentaba alterar el guión. Tomaba un camino diferente al trabajo, pero siempre terminaba en la misma oficina, frente al mismo escritorio. Las conversaciones con mis compañeros eran un eco fantasmal, sus risas y chistes predecibles como en una obra de teatro mal ensayada. ¿Para qué molestarse en aprender sus nombres? Al fin y al cabo, el mañana los borraría de mi memoria. Y luego llegaba la muerte. A veces un accidente banal, un resbalón en una cáscara de plátano, una caída por las escaleras. Otras algo más dramático, un ataque al corazón durante el almuerzo, un choque automovilístico camino a casa. Cada vez mi cuerpo se desvanecía en la nada, solo para despertar en mi cama al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Al principio, la risa nerviosa era mi única defensa. ¿Quién más podría jactarse de haber sido atropellado por un autobús y vivir para contarlo? Pero con el paso del tiempo, la risa se transformó en un grito silencioso de desesperación. Cada día era una condena, una señal constante de mi insignificancia en el gran esquema del tiempo. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para merecer este tormento eterno? A mi alrededor, la vida continuaba su curso ajena a mi agonía. María me entregaba el café con su sonrisa habitual. Carlos limpiaba los pasillos con su escoba gastada, y Laura, mi vecina, coleccionaba antigüedades sin imaginar la pesadilla que me consumía. Intentaba desafiar al destino, evitar la muerte a toda costa. Me recluía en casa, rehusando salir a la calle. Pero el universo, con cruel ironía, siempre encontraba la forma de llevarme hacia ella. Un cable pelado, una fuga de gas. Era como si jugara conmigo, burlándose de mi impotencia. Las semanas se convirtieron en meses, quizás años. El tiempo perdió su significado. Cada día se fundía con el anterior en un mar de monotonía asfixiante. ¿Habría alguna salida? ¿Algún patrón que pudiera romper? Lo ignoraba, pero estaba decidido a encontrarla. Cansado de la repetición interminable, de la monotonía asfixiante del bucle temporal, tomé una decisión radical: dejar de ser el Eduardo arrogante y egoísta que me había condenado a este tormento eterno. Era hora de dar un giro de timón, de reparar las heridas del pasado y de tender una mano a aquellos a quienes había ignorado o utilizado. María, la amable recepcionista, fue la primera en sentir el cambio. En lugar de exigir favores con mi habitual prepotencia, comencé a llegar temprano a la oficina
y le llevaba el café yo mismo. Iniciamos conversaciones que iban más allá de las tareas cotidianas, descubriendo sus sueños, sus aspiraciones y su deseo de volver a la universidad. Conmovido por su tenacidad, decidí apoyarla, ofreciéndome a cubrir su turno mientras asistía a clases. Ver la alegría genuina en su rostro al recibir mi ayuda fue un bálsamo para mi alma, una satisfacción que jamás había experimentado. Carlos, el silencioso conserje, pasó de ser una mera sombra a un confidente invaluable. Me dediqué a conocerlo, a escuchar sus historias de vida, sus alegrías y sus penas. Empecé a ayudarlo en sus tareas, compartiendo con él mis almuerzos y disfrutando de su sabiduría y humildad. Con cada apretón de manos al final del día, sentía una calidez en mi corazón que me era completamente nueva. Laura, mi vecina solitaria, fue la más sorprendida por mi transformación. Dejé de ver sus preciadas antigüedades como simples objetos de valor y comencé a apreciarlas como ventanas a su pasado, a su historia personal. La invité a cenar sin segundas intenciones, buscando su compañía y compartiendo mis propias experiencias. Poco a poco, nuestra amistad floreció, disipando su soledad y llenando nuestros días de conversaciones sinceras. Cada gesto de empatía me acercaba más a mi humanidad, me hacía sentir más vivo que nunca. No sabía si estas acciones me liberarían del bucle temporal, pero eso ya no era lo más importante. Lo que realmente importaba era el bienestar de las personas que me rodeaban, algo que había descuidado por tanto tiempo. Y así, después de incontables ciclos viviendo con un nuevo propósito, desperté un día con una sensación diferente. La tensión que me oprimía el pecho había desaparecido y el aire se sentía más ligero, más puro. Salí a la calle y todo a mi alrededor parecía más brillante, más real. Un niño en el parque buscaba desesperadamente a su perro perdido. Sin dudarlo, me uní a la búsqueda, y cuando finalmente encontramos al pequeño animal y el niño me abrazó con lágrimas de alegría, llamándome Ángel, supe que había encontrado la salida. Esa noche me acosté con una paz interior que nunca antes había conocido, y al abrir los ojos a la mañana siguiente, por primera vez en lo que parecía una eternidad, era un nuevo día. Un día que no había vivido antes. Había escapado del bucle temporal, no por encontrar una solución mágica o un escape ingenioso, sino por transformar mi ser interior y conectar con los demás de una manera genuina y desinteresada. Con cada acto de bondad, con cada día que pasaba siendo una mejor persona, encontré no solo la salida del bucle temporal, sino también la redención y el verdadero significado de la vida.